Bueno, bienvenidos una vez más a un nuevo video educativo y de análisis en tiempo real. Hoy tenemos un formato un poco diferente. Hoy queremos mostrarles un poco todo el trabajo y el ejercicio que viene detrás del trading real que ustedes ven en la pantalla. No es solo sentarse todos los días frente al computador a ver qué operaciones le van a salir a uno, sino obviamente hacer un análisis previo y queremos compartirles hoy el análisis que hacemos semanal de intención de mercado y revisión de mercados, de manera que cuando llegamos a las gráficas estamos muchísimo más preparados y tenemos un indicio claro de lo que está sucediendo en el mercado. Entonces, Alfon, bienvenido, ¿cómo va? ¿Qué más, José? ¿Todo bien? Acá feliz empezando a ver qué nos trae esta semana. Perfecto, listo. Miren, esta semana es un poco corta porque hoy estamos en festivo en Estados Unidos de Martin Luther King, pero la realidad es que lo que les vamos a mostrar de manera corta, y esto es la idea de lo que tenemos en la cabeza del formato, es que vamos a tratar de traer esta información de manera semanal, empezando la semana para que ustedes tengan una idea de lo que uno puede, de lo que puede suceder dentro de la semana. Como siempre nosotros les mencionamos, es muy importante que ustedes lleguen al mercado con una opinión clara. Eh, Pensar que uno llega sin una opinión y sin un análisis al mercado es como llegar a una zona de guerra sin saber qué va a suceder básicamente ni tener una estrategia definida. Entonces, aparte de las operaciones que uno va a realizar, uno tiene que entender si está en un escenario mucho más agresivo en cuantos temas de riesgo o menos agresivo o qué puede estar sucediendo, no simple y llanamente tomar las operaciones que uno ve sin haber medido eso antes. Entonces, vamos a definir el formato de dos maneras. Vamos a hacer una revisión técnica pequeña al final del formato del tema de los índices, pero hoy queremos mostrarles una información muy relevante de un modelo que es básicamente el modelo intramercados, que mide, como les va a explicar Alfonso, todas esas fuerzas que se ven, que básicamente se intercorrelacionan entre los mercados y que nos llevan a pensar dónde tenemos que ajustar riesgo, qué mercados están presentando obviamente más volatilidad, dónde tenemos que cuidarnos, qué debemos mirar y obviamente basándonos en ese análisis empezar y hacer todo el tema de gestión en toda la semana. Entonces, para eso los dejo con Alfonso, él les va a explicar todo el modelo que tenemos, que creo que es un modelo espectacular, que da una cantidad de información demasiado relevante y ojalá les genere valor agregado. Arranquemos. Estas gráficas que ustedes ven acá son los índices del mercado americano. Tenemos el Nasdaq, el S&P, el Dow Jones y el Russell. Los colorcitos, que es en lo que nos vamos a enfocar, los emite un algoritmo que le pusimos Enigma. ¿Qué hace ese algoritmo? Es lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, este algoritmo fue construido para que sea un barómetro del riesgo. Esto no necesariamente nos da direccionalidad, aunque sirve muy bien para eso, pero la realidad es que lo que queremos saber es que cuando miramos diferentes mercados que no tienen nada que ver necesariamente con los mercados de acciones, ¿qué están haciendo los institucionales? Están aumentando su riesgo, disminuyendo su riesgo. Entonces nosotros, por ejemplo, acá evaluamos más de 15 variables, correlaciones y mercados, y miramos mercados como las monedas. Están comprando el euro, están comprando el dólar australiano, el yen japonés, el franco suizo. Todo eso nos da una idea si están agresivos o conservadores en su posicionamiento. Después nos podemos meter al mercado de la deuda y podemos mirar, por ejemplo, qué bonos están comprando. Están comprando bonos de alto riesgo que pagan mucho interés pero que son riesgosos, o están metiéndose a deuda del tesoro que es conservadora para tratar de resguardar el capital. Materias primas lo mismo, hacia dónde se están yendo. Están comprando metales o están comprando oro, que usualmente nos resguarda, por ejemplo, contra la inflación. Miramos volatilidades, volúmenes de mercados y muchísimas medidas internas. Entonces todo esto digamos que no es simple, pero la forma de utilizarlo al final, como van a ver, es muy simple. Esto lo diseñamos principalmente para evitar pérdidas absolutamente catastróficas en nuestros portafolios de acciones. Lo que no queremos ver acá es que una vaina de esta se nos caiga 50, 60, 70, 80%, como ha pasado muchas veces en los últimos 20 años. Entonces, esto es lo que nos va a avisar cuando las tendencias están sostenidas o cuando nos toca empezar a movernos y salirnos y proteger nuestros capitales y nuestros portafolios. Y para
que haya claridad, esto es una herramienta a mediano plazo, no la usamos para intradía y es basado en información al final del día. Entonces, digamos que esto yo lo uso y es más enfocado al que quiera manejar sus portafolios de una forma un poco más pasiva, tenga trabajo o estudie de tiempo completo y no pueda estar sentado enfrente de las pantallas, pero igual quiera participar en los mercados de una forma mucho más segura y mucho más sistemática. ¿Qué nos va a mostrar al final del día el algoritmo? Todo esto, carreta buenísima, no importa cómo se calcula. Esto es lo que hace el algoritmo. Lo ponemos en las gráficas de los índices y él nos va a mostrar dónde están las barras verdes, el riesgo a decaída es bajo y la volatilidad no debe ser alta tampoco. Cuando está naranja nos dice neutral, pero las volatilidades están aumentando, y rojo nos dice alto potencial de caída y alto potencial de volatilidad. Entonces ahora miremos cómo estamos en los mercados. Empecemos por el Nasdaq. Acá lo ven y como ven, más o menos desde el 2 de diciembre del 2021, el algoritmo Enigma nos dijo, mire, esto ya basado en todo lo que estamos mirando, no se ve muy bien, los institucionales están saliendo de alto riesgo. Entonces usted debe empezar a proteger su portafolio porque se puede venir caídas y alta volatilidad. Y miren lo que ha pasado desde entonces. ¿En dónde estamos? Esto fue al viernes pasado, que fue el 14 de enero. Seguimos en indecisión y volatilidad media o alta. Entonces deberíamos estar protegiendo nuestros portafolios si estamos en el Nasdaq, reduciendo posiciones. Nos toca tener cuidado. ¿Cómo vemos el S&P? Muy similar. El S&P está más fuerte que el Nasdaq, pero está también en anaranjado, es decir, mediano riesgo, y los institucionales todavía no están comprando grandes volúmenes. El Dow Jones, estamos similar, está muy fuerte, mucho más fuerte también que el Nasdaq y yo diría casi que más fuerte que el S&P, pero seguimos otra vez, todavía no nos están dando señal de compra los institucionales con este algoritmo, y el Russell es el más débil de todos y estamos acá casi que sobre un montón de pisos que lo más probable es que si esto sigue algo débil se vayan a llevar toda esta zona. José De después acuerdo. nos puede mirar el Russell con las áreas de volúmenes a ver hasta dónde pueden ir, pero básicamente en el mercado gringo estamos en risk off, no totalmente, porque risk off sería cuando se nos pone todo rojo, pero digamos que no estamos ni en compras, ni en bajo riesgo, ni en alto riesgo, ni en altísimo riesgo, pero no es un buen momento para ponerse agresivo a comprar riesgo. Y si queremos mirar cuál vamos a escoger cuando esto mejore, tendríamos que irnos por el Dow Jones y por el S&P, después el Nasdaq y después el Russell. Aquí, para que vean algo interesante de que ha hecho este algoritmo, y este es un algoritmo que yo desarrollé hace como 4 años, miren COVID, esto es el Nasdaq. Veníamos tranquilos, tranquilos, acá algo nos empezó a mostrar que estaba deteriorando y acá se cayó el mercado y nosotros nos hubiéramos salido con este algoritmo en estos niveles, 221, y esto se cayó hasta 160 y pucho. Nos hubiéramos ahorrado como 30% de caída si le hacemos caso a esto y nos hubiera montado otra vez a la subida por acá. Entonces, como ven, esto coge muy bien las caídas grandes, muy, muy bien. Por acá tienen otra en el 2018 que fue muy fea. Y ustedes ven ahí el algoritmo, cómo nos empieza a decir los mercados de las monedas, materias primas, etcétera. Nos están diciendo que a los institucionales no les está gustando el riesgo, sálgase de acciones. Y aunque no son correlaciones directas, el flujo de capitales nos va mostrando el miedo o la euforia de los institucionales y de los inversionistas. Otra cosa que toca aclarar es que la visión o la etapa del mercado en que estamos o la narrativa que estamos viendo en el mercado es que estamos en un ciclo de expansión y por supuesto los bancos centrales están asustando ya con la inflación y el crecimiento después de haber inyectado millones, trillones de dólares en los sistemas financieros y los mercados. Entonces, eso conlleva normalmente a que los sectores que se mueven muy bien en ese tipo de ciclos son los industriales, las materias primas y las energías. Los peores son los bonos, porque alzas en tasas de interés quiere decir caída en precios de bonos. Entonces, pues lo que estamos viendo, y también por eso les mencionábamos qué sectores dentro de los índices están más fuertes.
Entonces, si en esta época del ciclo lo que aumenta y lo que tiende al alza son los industriales, las materias primas y las energías, ¿qué índices tienen componentes altos de ese tipo de sectores? Dow Jones, industriales, y S&P, que tiene de todo. Nasdaq, que es tecnología, no, y Russell tampoco. Entonces, por eso, como van a ver, los precios solos nos están reflejando eso, pero también tiene lógica basado en dónde estamos en el mercado y la narrativa con la que se está moviendo el mercado, que es inflación y alza en tasas de interés. Entonces, José, no sé si quiere mostrarnos los Sí. índices y dónde ve las zonas, que si esto se nos sigue cayendo, y otra vez no sabemos porque estamos ahí en neutral en el algoritmo, pero fácilmente esto puede seguir para abajo, donde hay zonas en donde podemos encontrar resistencia, o mejor dicho, soporte en este caso hacia la baja. Claro que sí. Alfon, antes de que quite las gráficas, una cosa, digamos que un ejemplo práctico, una explicación práctica para que la gente entienda cómo estamos conjugando todas las cosas y cómo conjugar las metodologías tanto de gestión. Estos modelos de mediano plazo, digámoslo así, nos ayudan mucho, sobre todo al tema de riesgo. Y aquí es donde nosotros queremos hacer digamos que hacer más hincapié, porque la realidad es que de manera sencilla y práctica les podemos decir es, seguramente la semana pasada o hace un par de semanas, digamos que ustedes lo van a ver en los índices en temas de seguimiento de volumen, están compradores y están todavía gestionando compras y procesos de acumulación, pero hace unas semanas, si ustedes miran este modelo, hace unas semanas de pronto era menos riesgoso estar comprando que ahorita que estamos como básicamente, casi que miren que todas las gráficas están en amarillo, ¿cierto? Eso es obviamente una señal Sí. es una señal de caución, básicamente. Entonces, quiere decir que vamos a dejar de comprar en el intradía si nos dan las señales de compra en el intradía? No, pero lo que sí estamos haciendo muy juiciosamente es que ya no estamos comprando con la misma posición que estábamos comprando en los días pasados. Es decir, temas de gestión de riesgo, que si definitivamente las volatilidades van a aumentar y las caídas van a aumentar, por más de que vamos a estar haciendo las compras mientras que los modelos intradía nos den esas compras, vamos a estar teniendo en cuenta que debemos de pronto disminuir la posición de nuestras operaciones de manera que estemos asumiendo menos riesgo. Y ahí es donde se conjugan todos estos modelos de manera importante. Entonces, fíjense que al final del día, la rentabilidad que ustedes generen anual o mensual va a estar muy impactada por este tipo de cosas y hacen una diferencia inmensa. Además, otra cosa que Alfonso dijo que es más que importante, cuando uno evita esas caídas tan catastróficas, ¿cierto? Porque uno no las ve venir sino hasta que suceden. Y entonces estas cosas, cuando uno está preparado para esto y está disminuyendo posición y vienen las caídas dramáticas, no entra uno en los portafolios en unas caídas muy pronunciadas de manera que la salida es mucho más fácil. Pero si uno deja que ese hueco se amplíe mucho, le cuesta un trabajo demasiado grande y demasiado tiempo volver a salir adelante. Ahí eso es el tema de gestión de riesgo hace completa diferencia aquí. Porfa, confírmeme que estamos viendo mi pantalla. Listo, ahí ya vemos las pantallas. Listo, perfecto. Entonces, fíjense, este es el QQQ, ¿verdad? ¿Qué es el Y Nasdaq? que es el Nasdaq, y fíjense cómo se ve esta gráfica. El último punto básicamente de acumulación en periodicidad diaria estaba aquí sobre el 381. Y fíjense que la semana pasada, el viernes pasado terminamos el día bastante por debajo de ese nivel. Ahora, el último nivel que tenemos acá es este nivel que pareciera que está tratando de tocar lo que es el 368. Sin embargo, el punto más reciente de un proceso de acumulación es este. Yo diría que definitivamente por debajo de este punto hay debilidad. ¿Que están comprando? Sí, pero en todo caso hay debilidad. Y para nosotros que somos mortales con caja limitada, pues hay que tener cuidado con una posible caída. Entonces, tener en cuenta eso, por ejemplo, en el QQQ. SPY es el Standard Poor's, básicamente, en los ETFs. Miren, este tiene básicamente pues obviamente todos son muy parecidos, pero estamos también por debajo del último nivel de acumulación. Sin embargo, este nivel es un nivel fresco, entonces pues podríamos esperar que de alguna manera frenara acá, aunque ya ha tratado de tocarlo, la semana pasada trató de tocarlo. Estamos hablando de 455, tenerlo en cuenta y tener cuidado con eso, pero seguimos por debajo del último punto de acumulación. Todo esto son temporalidades diarias.
Dow Jones, como usted mencionaba, Alfon, digamos que es de los más fuertes por lo menos, ¿cierto? Sin embargo, fíjense que ni siquiera hay proceso de acumulación en los últimos días, sino está el último, que es básicamente el de siempre, que es el 21 de diciembre del año pasado, y todavía le quedaría suficiente caída para ir a tocar ese piso o tener soporte. Esto, pues básicamente es un poquito, no alarmante, pero sí es un poquito de cuidado porque todavía hay espacio para abajo antes de que pudiera frenar este mercado, que es el mercado, digamos, que más duro está de todos esos. Y finalmente el Russell, que era el que mencionábamos, fíjense lo interesante. Aquí estábamos en un proceso de distribución, entramos en un proceso de acumulación con una rotación, seguimos en esa acumulación, pero esto nos preocupa un poco, que es esta ruptura al alza por encima de estos niveles de acumulación y automáticamente volvemos y caemos dentro del rectángulo de distribución. Pero además, fuera de eso, ahora se genera un nuevo proceso de distribución. Y como Alfon bien lo mencionaba, si ustedes miran este activo, pues aquí obviamente existe todo este piso y toda esta liquidez posible para que el mercado de cualquier manera vaya de ataque a sus niveles mínimos. Entonces, tener cuidado, el Russell, por ejemplo, está en proceso de distribución ya, y los otros tres están en procesos de acumulación, pero definitivamente estamos en una época de que si vamos a hacer unas compras hay que hacerlas con un riesgo juicioso y pues obviamente con no tanto apetito, ¿no? Sí, exacto, ser menos agresivos en la compra de esos índices por ahora porque no tenemos confirmación válida de que el riesgo esté bajando todavía. Exactamente. Bueno, Alfon, yo creo que más o menos eso era lo que queríamos mostrar, o se nos queda algo por ahí. Podemos mostrar rápido qué nos está diciendo Enigma de los mercados latinoamericanos, de los índices Claro, claro que latinoamericanos. sí. Eso, A ver, eso es bien interesante, ¿no? Para que ustedes miren los índices de la región. Listo. listo. Entonces acá estamos viendo el mismo algoritmo Enigma y estamos utilizando los ETFs listados en Nueva York para mirar los mercados latinoamericanos. Entonces empecemos con Colombia. Miren qué es lo que está pasando. Ahorita estamos en verde, nos están diciendo el riesgo en las acciones colombianas está bajando. Este salto que ven acá fueron todas las sopas de Gilinski, después se nos pasó, devolvió el precio y ahora otra vez está empujando. Un tema que van a ver en todos estos mercados es que el dólar ha caído bastante y todos estos mercados están con mucha exposición a commodities y materias primas, entonces usualmente dólar cayendo es bueno para los commodities en general y para todos los mercados de acciones donde tengamos mucha exposición a commodities, como es el caso de Latinoamérica. Entonces Colombia nos está diciendo el riesgo mejoró y ahorita está bien buscar compras en acciones colombianas. México también, como ven, todos están en verde en este momento. Hay unos más fuertes que otros. El más fuerte es Perú y México. Y después venimos con Chile, Colombia y de último Argentina y Brasil, que son los peores. Pero como ven acá, México se nos pasó a señal de bajo riesgo, ok, para comprar más agresivo desde el 22 de diciembre y seguimos ahí. Perú desde el 23 de diciembre nos dio señal de compra y muy buen movimiento o señal de disminución de riesgo. Brasil ha sido terrible. Como ven, esto lleva básicamente desde junio del 2021 en caída y el algoritmo nos dice no se meta, no se meta, no se meta. Y acá probablemente lo que teníamos es mucha gente diciendo, uy, pero ya está muy barato, compremos otra vez, compremos otra vez. Y este algoritmo a nosotros nos seguía diciendo, no se meta, no se meta, no se meta. Ahorita ya tenemos otra vez desde el 12 de enero verde, o sea, bajo riesgo. Otra vez acá nos toca tener un poquito de cuidado porque esto lleva una caída muy grande y lo mejor sería buscar algún patrón de precio que nos indique que esto ya efectivamente cambió o buscar acciones que ya estén mucho mejores que el índice y enfocarse en esas cuando compremos. Chile, el algoritmo nos dijo desde el 6 de enero que el riesgo estaba bajando, otra vez mucho que ver con el dólar y las materias primas. Chile tiene mucho cobre, etcétera, entonces le favorece muchísimo todo el tema de los commodities y el dólar bajando.
Y Argentina también nos acaba de pasar a bajo riesgo. Entonces, como ven, muy bueno para Latinoamérica todo el tema del dólar, y esto no solo mira el dólar, obviamente, en general lo que nos está diciendo es que los institucionales están posicionando para toma de riesgo en estos mercados, entonces pues muy bueno por este lado. Listo. Bueno, no, yo creo que con eso es más que suficiente. Vamos a tratar de que este formato se vuelva un poquito, digamos que más corto, más conciso. Vamos a irlo ajustando. La idea nuestra realmente con esto es que ustedes entiendan que la parte fundamental de la rentabilidad en los portafolios y en el tema de gestión realmente, aparte de obviamente una buena gestión, es indiscutiblemente el tema de riesgo, ¿cierto? Volvemos al mismo tema que siempre hablamos, y es que comprar más barato no necesariamente es la mejor opción siempre, porque a veces se está asumiendo demasiado riesgo, o a veces se mete uno en momentos de demasiada volatilidad donde no es capaz de aguantarla, o simple y llanamente uno está comprando algo que está perdiendo precio y no está recuperándose. Entonces, traten de empezar a pensar que lo más barato no siempre es lo mejor, y que definitivamente parte de de todas estas metodologías se interlazan de manera que uno precisamente gestione y cuide su riesgo. Entonces, espero que les hayan sacado bastante valor agregado a esto, Y y José, estaremos tratando de hacer este formato durante todas las semanas. Otro tema importante es que con esto también pueden ver que hay varias formas de mirar los mercados y todas funcionan diferente. Entonces, con esto les estamos mostrando una metodología diferente al BTS, diferentísima, y que nos da una visión con un filtro distinto. Y va a haber momentos en que, por ejemplo, tenemos esto en compras y el BTS diciéndonos, no, esta gente ya está distribuyendo basado en volumen. No necesariamente quiere decir que entonces ahora qué hacemos, pánico. No, nosotros utilizamos este algoritmo para una cosa diferente o para parte del portafolio diferente a lo que utilizamos, por ejemplo, el BTS. Entonces esto es una estrategia más dentro del arsenal de estrategias y una forma más de ver los mercados, pero queríamos mostrarles también que hay diferentes formas de mirar el mercado y todas funcionan y todas caben en un portafolio, simplemente es cuánto alocamos y cómo alocamos a cada parte. Perfecto. Entonces, Alfon, resumen del sentimiento de mercado para esta semana. Entonces, por ahora, índices americanos, estamos en cautela. Esto no ha parado de bajar, o por lo menos los institucionales todavía no nos están diciendo que se están pasando a riesgos altos y que quieren tomar riesgo excesivo. Entonces, cuidado, y si se van a meter, el enfoque debería estar en el S&P y el Dow Jones, Nasdaq después y Russell después. Para largos, si se van a ir cortos, Nasdaq y Russell son los mejores para buscar cortos porque son los más débiles. Y en Latinoamérica, básicamente todos los países nos están diciendo, ahorita tenemos viento a favor, el riesgo no está tan alto, entonces puede ser un buen momento para empezar a buscar dentro de esos índices o comprar los índices como tal en fondos o buscar acciones que les gusten, que tengan fortaleza por encima de esos índices. Exactamente. Bueno, yo creo que ha sido bastante claro el tema. Espero que realmente les haya aprovechado, y trataremos de hacerlo la próxima semana de la misma manera. Cualquier cosa, escríbanos como siempre a contacto o Alliance, que ustedes ya lo han visto por ahí. Sugerencias bienvenidas, y bueno, nos los vemos en el próximo video. Alfa, muchas gracias. Bueno, hasta la próxima. Chao a todos.